Profesores de la 22, padres de familia y organizaciones que han ido uniéndose al movimiento continuaron ayer por 9º día consecutivo. Eduardo, ¿me puede escuchar? 9 días. No sé quién le atendió. ¿Cuál es su nombre? Lo que resulta increíble para darnos cuenta de que no hay autoridad que ponga fin a estos cierres de carreteras en el istmo de Tehuantepec para demandar resultados en el diálogo de autoridades y dirigentes de los maestros. Esos bloqueos han propiciado pérdidas a comerciantes de la región, vendedores de todo lo elemental, quienes viven una odisea para llevar mercancía a los mercados. Las carreteras bloqueadas son muy importantes. La lista es muy larga. Los manifestantes dicen que empresarios de transporte público aprovechan para subir sus tarifas, pero en realidad parece que le sale más caro al transportista y sus pérdidas son mayores. Hay pérdidas en todos los niveles y ayer surgió la amenaza de que podían cerrar la refinería de Salina Cruz. O sea, juegan en favor de los intereses de todos aquellos que desean, por ejemplo, pues privatizar el petróleo. Es que no hay una razón. Digan lo que digan acerca del movimiento magisterial, acerca de la represión supuesta que están manejando, no tiene justificación el daño que le están haciendo a la población de Oaxaca. Ojalá pudieran entender que al gobierno no lo están perjudicando a la población, a la parte más débil en Oaxaca, que son los niños. No están surtiendo la leche de liconza porque no pasan los camiones. No permiten que pasen los camiones y los niños que están pequeños y que es prácticamente su alimento vital, no están recibiendo la leche. Ayer hubo detalles que me llamaron la atención. No sé si ustedes estén de acuerdo en que parece que hay una coordinación en estos hechos. Primero, los bloqueos que están reproduciéndose en lugares muy acercados, muy alejados del conflicto principal. Luego, integrantes de un grupo afín a la candidatura del panista Javier Corral protestaron frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua para exigir la renuncia de César Duarte. La protesta incluyó unos encapuchados que en apoyo de la coordinadora causaron destrozos. Luego, esto es un grupo de personas que provocó severos daños a puertas y ventanas del Palacio de Gobierno durante esa manifestación que derivó en un enfrentamiento cuyo saldo fue de 18 policías lesionados y 100 detenidos. No le veo el punto. El señor se va del gobierno en un par de meses. No sé qué objeto pueda tener. ¿Por qué no lo hicieron el año pasado, por ejemplo, cuando hubiera sido significativo? El señor no se religió. Va a subir un panista, progresista, supuestamente. Entonces, quién sabe qué objeto haya tenido esto. Y es que además no eran muy claras las peticiones o lo que querían, ¿no? Por un lado era que porque no tenían abastecimiento de gasolina. Por otro lado querían que saliera
César Duarte y que tumbarlo, que lo quiten de su cargo, pero hicieron una de desastres en un edificio que además ya está considerado como parte, bueno, eso es lo de menos, ¿verdad? De los edificios que se conservan por su antigüedad. Fue terrible, al grado de que los policías tuvieron que lanzar desde adentro del edificio hacia los manifestantes gases lacrimógenos. Muchos policías salieron golpeados, los veías con la cabeza escurriendo de sangre. Fue así como gente enloquecida. Ya no era protesta, ya era el querer destruir lo que tuvieras enfrente. Localizaron a algunos procedentes de Oaxaca. Fíjate. Sí, y yo también pienso como tú que pareciera algo orquestado, no contra los distintos gobiernos estatales, sino parece ser que es algo un poquito más nacional. Pero yo creo, es decir, yo lo deslindaría de la CENTE propiamente. Yo creo que es estos grupos que los hemos visto desde el 1 de diciembre del 12, los llamados anarcos, Sí. y que me imagino que van creando celulitas y que se meten a... No para reventar a la protesta social, sino para radicalizar la protesta social. Porque finalmente lo de ayer terminó en un zafarrancho que no tenía razón de ser, en Chihuahua. Es decir, no había nada, no era ni siquiera de la cuestión educativa, no era un movimiento que hubiera surgido en Chihuahua esta semana apoyando a los maestros, no tenía nada que ver, tenía que ver con Duarte. Pero termina nuevamente con este tipo de encapuchados, que seguramente hay quienes digan son infiltrados del gobierno. Yo creo que ya dejemos ese en 100 años hablaremos de los mitos de la historia de México y hablaremos de que para todo eran infiltrados. Nunca había nadie responsable, todos eran infiltrados. Todos eran finos caballeros. No, yo creo que sí hay grupos radicales que les gusta exactamente ir a tratar de desestabilizar, ir a provocar a la policía, a los cuerpos de granaderos, ¿para qué? Para que repriman o para que utilicen una violencia a la que no deben de recurrir. Tener a la nación entera inquieta, preocupada y asustada. Y luego la niñez que ayer nos decían, ¿qué explicación le das a todo eso al pequeño que está observando y que ve el desorden que existe? Que no hay concierto, que no hay autoridades capaces de contener esa violencia que por lo pronto parece superficial. La movilización de la coordinadora, dice una señora, ya pegó en la cocina. Desabasto por bloqueos. La carne de pollo subió de 50 a 75 pesos. El tomate pasó de 9 a 14. El aguacate se disparó de 55 a 70. Todos los días llegan a la central de abasto de Oaxaca camiones con todo, abarrotes, fruta, verdura, carne. Ahora están llegando uno que otro, si acaso 2 camiones. El abasto ya está en alerta roja. No sé qué vamos a hacer, dice esta señora. Las naranjas también cuestan más debido al riesgo que implica el traslado. Ahora 100 naranjas cuestan 240 pesos, cuando antes se pagaban a solo 180. Hasta 500 naranjas por negocio antes del 15 de mayo, cuando comenzó el paro. Ahora se dejan 200 o 240, pero ya encareció. Lo que nos dicen los camioneros es que prefieren no arriesgarse. Los conductores que traen camiones grandes, trailers de carga, explican, es una odisea llegar a Oaxaca. Yo traigo papaya desde Tehuantepec. Esa fruta es muy delicada. Si la asoleas o la mantienes en el calor constante, se madura y ya no tiene aceptación.
Y así, sucesivamente, está dándose una muestra de lo elemental, pero también la gasolina está en riesgo de que no haya surtido por estos bloqueos. Gasolina, sino que es un riesgo que esas pipas, las que vienen cargadas, estén detenidas, como si es una sustancia muy peligrosa que no puedes mantener ahí parada en una carretera. Es otra de las cosas que advertían los choferes que están sufriendo este impedimento de circulación. Pero sí es un hecho lo que decías, Adela. Este tipo de protestas afectan más a la población local que al gobierno, porque el gobierno hemos visto que muchas veces es indolente. Y el gobierno, tú puedes parar el país, una carretera, y acá el gobierno está rascándose la barriga. Sí le preocupa de repente que quizá internacionalmente tengas una visión de un país que es rijoso, que no se entiende. Pero realmente así que digas, qué preocupación del gobierno por resolver. Si hubiera una real preocupación, no hubiéramos llegado hasta este punto. No. Y por otro lado, aplicarías la ley como se debe, porque yo insisto, una cosa es el derecho a manifestarse libremente, pero la norma también, la ley te establece que no puedes afectar a terceros, y aquí hay decenas de terceros que son desde los niños en la educación, o los niños que no tienen alimentos, o el abastecimiento de la población, de las distintas poblaciones de Oaxaca. O sea, hay muchos, es una gran mayoría la afectada por lo que sucede. Y yo responsabilizaría a ambos grupos, aún al gobierno y a la CENTE y sus grupos allegados, por la intransigencia que han demostrado en los últimos semanas. Y yo estoy segura que, como supone Héctor, hay una fuerza atrás de todo esto. No es gratuito lo que está sucediendo, ni es exclusivamente el conflicto magisterial. Yo creo que aquí ya se fueron agregando otros intereses. ¿De qué características? No lo sé, ojalá y lo supiera porque lo podría resolver. Pero no sé, pero yo creo, después de haber visto muchas cosas a lo largo de mi vida, yo creo que hay un interés oscuro detrás de todo esto. Fíjate, mencionabas, Héctor, que es muy llamativa la forma en la que se han estado organizando. Se menciona y se hizo mucha referencia a lo que sucedió en Nochixtlán, pero de ahí hubo otras poblaciones que van rumbo a Veracruz y a Puebla que también fueron movilizadas. Una de ellas fue Hacienda Blanca, en donde también hubo lesionados. La gente se movilizó muchísimo y de ahí, de los lesionados, los pasaron a Nochixtlán y bueno, ya los tomaron en cuenta entre ellos. Pero había otros bloqueos que daban en la bifurcación que da hacia Veracruz y hacia Puebla. La intención era llegar también a esos sitios. ¿Por qué? Porque el país se ha convertido en un reguero de pólvora, en donde quiera hay de qué quejarse y donde quiera hay grupos que se están beneficiando de lo que está sucediendo. Se hace culpables a que los dos han sido intransigentes, tanto gobierno como los maestros, como las poblaciones, sí, pero hay alguien que se está llevando un gran beneficio de todo lo que está sucediendo. ¿Qué están demostrando? Poder, cómo mueven a la gente, esa amenaza, ¿qué más hay atrás? Porque también están grupos grandes que son los narcos, que se pelean tierras y se pelean a la gente. Sí, la apuesta es a lo que ellos llaman el estallido social, que propicie hipotéticamente una revolución en México, que desde luego no hay ni la deseo de la población ni las condiciones para que eso suceda en un futuro previsible. Sin embargo, actúan como si eso fuera posible. Ahora, el gobierno pues no tiene la capacidad o el saber hacer para utilizar la fuerza pública de manera no cruenta. Luego se desbordan los ánimos y salen a reducir las armas de fuego y no tienen ese entrenamiento para neutralizar esos movimientos. Lo peor de todo esto es que el gobierno no entiende que no entiende, para repetir la frase, porque en este momento las principales autoridades deberían enfrentar los problemas y solucionarlos antes de que la cosa se ponga peor.
porque al parecer eso es lo que quieren algunas fuerzas todavía ocultas y estamos en ese riesgo.